Amazon is a jungle region that is part of 6 countries in South America and that is covered by an extensive tropical rainforest jungle, characterized by the presence of old and large-sized species. The climate in the Amazon is characterized by high humidity, and the annual average temperature is between 25 and 29 degrees, and the annual average rainfall is of 3,500 millimeters. El río Amazonas se encuentra en Sudamérica. Este es sin duda el río más largo y caudaloso, por no mencionar que tiene la cuenca de mayor superficie de nuestro planeta. A su vez, la fauna del río Amazonas es una de las más admiradas y amplias, en la medida en que en él se encuentran aproximadamente 3.000 especies de peces, muchos de los cuales constituyen el sustento alimenticio más importante del poblador de la Amazonía. Entonces, el río Amazonas es una fuente vital para el mundo, pero en especial para las comunidades y la población en general que habita la Amazonía, pues representa la fuente de una de las actividades más importantes del territorio, la pesca. Por último, es importante saber que el ancho de este río varía entre 1.5 y 3 kilómetros y que su profundidad es de 50 metros aproximadamente. El Amazonas abarca el 80% de las especies del mundo, específicamente más de 25 millones de especies de insectos, 3.000 de peces, 1.300 especies de pájaros, 430 de mamíferos, 380 de reptiles, 427 de anfibios y aproximadamente 60.000 especies de plantas. Durante la expedición identificamos algunos animales, entre ellos las termitas del reino Animalia, filo Arthropoda, clase Insecta, subclase Pterygota y orden Blattodea. Encontramos un artrópodo diplópodo, el cual por lo tanto es del reino Animalia, del filo Arthropoda y de la clase Diplopoda. La piraña pertenece al reino Animalia, al Phylum Chordata, al subphylum Vertebrata, a la clase Actinopterygii, al orden Carassiformes y a la familia Carassidae. Identificamos un artrópodo de patas cortas y de segmentos color blanco y negro, por lo tanto estará 1.000 pies del reino Animalia, del Phylum Arthropoda, del subphylum Myriapoda y de la clase Silópoda. El caimán es del reino Animalia, del filo Chordata, de la clase Sauropsida, del orden Crocodila, de la familia Alligatoridae, de la subfamilia Caimaninae y del género Caimán. Por otro lado, el mico pertenece al reino Animalia, al filo Chordata, a la clase Mammalia, al orden Primates, a la familia Aotidae y al género Aotus. En Marachá encontramos un singular loro de plumaje color rojo, amarillo y azul. Este pertenece al reino Animalia, al filo Chordata, a la clase Aves y al orden Epsitasiformes. A su vez en Marachá identificamos un chigüiro. Este por lo tanto pertenece al reino Animalia, al filo Chordata, a la clase Mammalia, al orden Rodentia, a la familia Cavidae y al género Hydrocoerus. En las interacciones biológicas existen 8 tipos de relación. Depredación, parasitismo y explotación hablan de una especie beneficiada y una perjudicada, mientras que mutualismo, ambas especies se benefician. En simbiosis, una de las especies se beneficia, mientras que la otra puede o beneficiarse o perjudicarse. En comensalismo, una de las especies se beneficia mientras la otra queda neutra. En inquilinismo, otra se beneficia y la otra queda neutra. En competencia, ambas salen neutras porque mientras una puede ganar, la otra pierde o puede quedar neutra. La ciudad de Leticia está situada en el extremo sur de Colombia, a orillas del río Amazonas, al sur del departamento, rodeada de una amplia riqueza natural y cultural. Leticia es la capital del departamento de Amazonas, ciudad fronteriza con Brasil y Perú. Leticia posee una extensión total de 5.980 kilómetros cuadrados. El resguardo indígena Macedonia es la comunidad habitada en su mayoría por indígenas ticuna. Esta está ubicada a 1:30 desde Leticia por vía fluvial. Es reconocida por la elaboración de artesanías en madera, tejidos, chambira y tintes naturales. Tabatinga, Brasil. La ciudad brasileña de Tabatinga limita con Leticia, unidas por una avenida llamada Avenida Internacional en Colombia y Avenida de Amizare de Brasil. Puerto Nariño, segundo municipio del departamento de Amazonas, habitado por indígenas y colonos, lugar denominado Pesebre Natural de Colombia, ubicado a 80 kilómetros desde Leticia, 2 horas de viaje fluvial. En este hermoso paraíso podrá realizar actividades como observación de delfines, visita a museos, pesca deportiva, observación desde miradores, comidas típicas, caminatas ecológicas y tours de aventura. Etnografía. Gran parte de la población es indígena, de diversas etnias, entre ellas huitotos, ticunas, yaguas, yucunas, cocamas, mirañas, boras y población colona proveniente de distintas regiones del país.
Las actividades más productivas en la región amazónica son la pesca, los cultivos en las chagras, que son pequeñas extensiones de tierra por familia para la siembra de alimentos para la manutención alimenticia. Los excedentes de estos productos pueden ser exportados y de esa forma recibe remuneraciones económicas. También está la explotación del oro, que causa mucha contaminación en las aguas con mercurio. Además, para la creación de las chagras y la explotación minera es necesario talar mucha selva primaria, lo que degrada la selva y genera mayor acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, debido a que los árboles son los que captan y reciclan el CO2, y si se van talando se van a ir perdiendo. También, los megaproyectos para integrar distintos países con la selva amazónica requieren de muchas transformaciones y de desaparición de selva. Por último, cabe resaltar la fiebre cauchera del pasado, llevada a cabo principalmente por la caza arana, en donde explotaban a muchos indígenas que tuvieron que emigrar por esta razón. La industria automotriz fue la más beneficiada. La fiebre no terminó hasta cuando la semilla del árbol de caucho fue extraída y llevada a otros lugares. El color opaco de las aguas del Amazonas se debe a la inmensa cantidad de sedimentos que son desplazados durante los meses de invierno al aumentar su caudal. Este es un factor que afecta la turbidez de sus aguas, pues esta pierde su transparencia debido a la presencia de partículas en suspensión. Entonces, cuantos más sedimentos se encuentren en suspensión, más sucia parecerá esta y más alta será la turbidez. Esta es la razón por la que la turbidez del agua en las dos muestras fue alta, como se evidencia en las tablas. Por otro lado, es importante saber que el pH neutro mejora la calidad del suelo y por consiguiente el de las cosechas. Sus efectos son los siguientes: se aumenta la disponibilidad de calcio, de magnesio y de fósforo, al igual que la acción de las bacterias fijadoras de nitrógeno. A su vez, se incrementa la cantidad de acción de los microorganismos responsables de la descomposición de la materia orgánica y otros procesos. Y por último, se reduce la solubilidad de elementos como el del aluminio y magnesio, que pueden ser tóxicos para las plantas. La cantidad de oxígeno disuelto en agua es un indicador de la contaminación del agua y de lo bien que ésta puede dar soporte a la vida vegetal y animal. Generalmente, un nivel elevado de oxígeno disuelto indica agua de mejor calidad. Si los niveles de oxígeno disuelto son demasiado bajos, algunos peces y otros organismos no pueden sobrevivir. Por otro lado, la cantidad de oxígeno que puede disolverse en el agua depende de la temperatura. Entonces, el agua más fría puede contener más oxígeno en ella que el agua más caliente, tal y como se evidencia en la tabla, en donde la primera muestra presenta una mayor cantidad de oxígeno y menos temperatura, a diferencia de la segunda muestra, la cual evidencia todo lo contrario. El dióxido de carbono es un gas muy importante en el agua del lago, especialmente porque es esencial en la fotosíntesis de las algas y las plantas acuáticas de los lagos. El dióxido de carbono disuelto, sin embargo, también tiene efectos sobre el pH del agua del lago. Los cambios en la concentración del dióxido de carbono pueden causar que el pH de un lago varíe con la profundidad en el transcurso del año. Entonces, es por esta razón que la concentración de dióxido de carbono en las dos muestras fue similar, al igual que el valor de su pH. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del líquido desalojado. Sobre un cuerpo sumergido actúan dos fuerzas, su peso que es vertical y hacia abajo y el empuje que es vertical pero hacia arriba. En el principio de Arquímedes se pueden producir tres casos. El primero, si el peso es mayor que el empuje, el cuerpo se hunde, es decir, el peso específico del cuerpo es mayor al del líquido. En el segundo caso, si el peso es igual que el empuje, el cuerpo no se hunde ni emerge, el peso específico del cuerpo es igual al del líquido. Y en el tercer caso, si el peso es menor que el empuje, el cuerpo flota, el peso específico del cuerpo es menor al del líquido. Aquí tenemos un vaso completamente lleno de agua. Al introducir una vela, la fuerza de empuje que ésta le hace al agua es muy fuerte, por lo que se hunde. Además, el agua que desplaza la vela al hundirse debe pesar exactamente igual a lo que pesa la vela. Tenemos un barco de aluminio, que es de metal, que vamos a poner en el agua y este flotará. Luego, vamos a disminuir el volumen con la misma cantidad de aluminio, intentando sacarle todas las bolsas de todas las cosas de aire. Después de haber realizado este proceso, ponemos la bola de aluminio en el agua y esta se hundirá. Para medir el caudal del río Amacayacu se realizaron dos procedimientos. Primero, con la ayuda de un decámetro medimos el largo de un segmento del río y luego el tiempo que demoraba una botella en atravesarlo. Por otro lado, medimos la profundidad del río en las orillas y en la mitad, para así calcular el área y después el caudal.
Con los resultados que vemos en la tabla, pudimos determinar que el valor total del caudal fue de 6,24 metros cúbicos sobre segundo. Los ticunas son una de las principales etnias del Amazonas. Ellos le dan una explicación a la creación del mundo por medio de mitos ancestrales. Yuche se bañaba en un arroyo muy a menudo y un día, cuando se estaba lavando la cara, se inclinó hacia adelante mirándose en el espejo del agua. Por primera vez notó que había envejecido. Al verse viejo se entristeció profundamente y emprendió el regreso a su choza. El susurro de la selva y el canto de las aves lo embriagaban de infinita melancolía. Dicen que mientras caminaba rumbo a su choza sintió un dolor en la rodilla como si le hubiera picado un animal. Siguió caminando con dificultad y al llegar a la choza se recostó quedándose dormido. Soñó que entre más soñaba, más envejecía y más débil se ponía, y que de su cuerpo agónico se proyectaban otros seres. Despertó muy tarde al día siguiente y quiso levantarse, pero el dolor se lo impidió. Entonces se miró la rodilla y notó que la tenía hinchada y transparente. Le pareció que algo en su interior se movía. Al acercar más los ojos, vio con sorpresa allá en el fondo 2 seres minúsculos que trabajaban y se puso a observarlos. Las figuras eran de un hombre y de una mujer, y cuentan que el hombre templaba un arco y la mujer tejía un chinchorro. Yuche les preguntó: ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo llegaron ahí? Los seres levantaron la cabeza, lo miraron, pero no dijeron nada. Siguieron trabajando. Al no obtener respuesta, hizo un máximo esfuerzo para ponerse de pie, pero cayó en tierra. Dicen que se golpeó la rodilla contra el suelo y fue tan fuerte que salieron de allí los 2 pequeños seres que empezaron a crecer mientras él moría. Las explicaciones de la cultura ticuna se diferencian de las explicaciones del mundo occidental en cuanto a que en esta existe una científica y una religiosa. Estas son la teoría del Big Bang y la teoría de la creación realizada por Dios. En algunas partes se le da más credibilidad a la explicación científica, pues es racional, mientras que en la cultura ticuna se cree firmemente en las explicaciones mitológicas.